Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Estos van a ser los contenidos. La presentación pues es primero una introducción, después vamos a hablar acerca de los bloques principales de lo que es una rutina de optimización topológica estructural, para después ver cómo se resuelven algunos problemas de tipo monoobjetivo o de un solo objetivo y eso aplicarlo después a un problema de optimización que es de tipo multiobjetivo. Entonces vamos a comenzar con la parte introductoria y pues viene una pregunta, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes esperan que cuando salgan de aquí puedan trabajar haciendo home office para alguna empresa extranjera? Probablemente más de uno tiene la experiencia y probablemente conozcan a muchas personas que ya lo hacen. Entonces, nuestra sociedad se está volviendo un ente que es interconectado, ¿no? Cada vez hay más empresas que requieren hacer trabajo, sobre todo de programación, a distancia. Y para poder mantener esta comunicación, pues necesitamos vías de comunicación, ¿no? Entonces, el resultado primario de esto, pues es que la industria de las telecomunicaciones requiere proveer servicios que son de alta calidad, en tiempo real y que son a escala global, ¿no? Entonces, esta presión que siente la industria de las comunicaciones va directamente afectando a lo que es la industria satelital, dado que pues, se pueden proveer comunicaciones de alta velocidad utilizando satélites, ¿no? Y esa tendencia se ve bastante marcada cuando observamos, por ejemplo, los gráficos. En el gráfico de arriba lo que se ve es el número total de lanzamientos de satélites pequeños en la última década y pues la cantidad va en aumento, ¿no? Entonces, si se fijan en la segunda gráfica, la gran mayoría de esos satélites son de comunicaciones. Entonces, la industria satelital va creciendo y empuja a los diseñadores a mantenerse innovando, ¿no? Entonces, se requiere que los diseños de los propios satélites sean más ligeros, más resistentes, que tengan múltiples propósitos de diseño, ¿no? Eso ya aterrizándolo mucho a lo que es mi trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, la motivación, parte de la motivación viene de esto. Ahora, cuando queremos nosotros lanzar un satélite al espacio, tenemos que considerar que la única manera realista de lanzar un satélite hoy en día es mediante un cohete. ¿Cuál es el tema de lanzar satélites con cohetes? Pues que existen cargas mecánicas de tipo vibratorio que son bastante fuertes, que pueden dañar los subsistemas que están a bordo del propio satélite. Entonces, es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Otra de las limitantes es el precio. Los precios para lanzar masa al espacio se miden por kilogramo y los costos oscilan entre los 10,000 y los 100,000 dólares por kilogramo de masa que quiere lanzar solamente a la órbita baja Leo. ¿Quieres ir a órbitas más altas? Tienes que pagar más. Entonces, bueno, esta es una gran barrera, ¿no? Otra de las consideraciones que hay que tomar, pues bueno, las cargas que se presentan durante el lanzamiento son violentas, tenemos aceleraciones violentas, tenemos vibraciones de baja, media y alta frecuencia y tenemos cargas de impacto. Y pues una vez que estás en el espacio tienes que considerar que en el espacio existen cargas térmicas cíclicas, existe radiación proveniente del Sol y de otros astros, también tenemos que pues el espacio exterior está prácticamente vacío y la gravedad prácticamente se vuelve imperceptible, ¿no? Entonces, todos estos factores, todo este ambiente tiene que ser considerado cuando queremos lanzar un satélite al espacio. Bueno, parte de la motivación de este trabajo inicialmente fue la barrera del costo, ¿no? En México no existe una política de desarrollo espacial y eso es un fenómeno que se repite para la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. La causa principal, pues, es el costo. Y no es el costo de desarrollo, es el costo de lanzamiento lo que pone esa barrera. Entonces, bueno, parte de la motivación del trabajo de tesis, pues es buscar una manera, aunque sea indirecta, de reducir esos costos de lanzamiento. ¿Cómo podríamos nosotros atender este problema de reducción de costos? Pues hay varias maneras. Una, pudiéramos nosotros centrarnos en tratar de diseñar combustibles que fueran más eficientes, ¿no? Combustibles de cohete. O pudiéramos pensar en buscar realizar diseños de cohete que fueran más eficientes, ¿no? Cosa que está bastante complicada aquí en México. Podemos pensar nosotros en no atender el cohete, sino en atender el propio satélite que queremos lanzar. Y pudiéramos pensar, bueno, podemos reducir la masa de las estructuras del satélite, algo más realizable. Y pudiéramos atender no la estructura del satélite, sino lo que contiene. Pudiéramos pensar en buscar cómo optimizar, por ejemplo, las baterías, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento, por ejemplo, los escudos contra los meteoroides, la basura espacial, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de atacar este problema. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en una que es cómo reducir la masa de la estructura del propio satélite. Y pues ese es básicamente lo que queremos hacer, ¿no? Queremos quitarle masa al satélite. En principio, si nosotros le removemos masa, lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es a que los esfuerzos dentro de la estructura van a incrementarse. Es decir, va a sufrir más la estructura porque tiene menos material para soportar la carga. Las deformaciones que se van a presentar en la estructura también van a aumentar. Entonces, si nosotros removemos material o rediseñamos el satélite
vamos a decirlo, a prueba y error, nos vamos a enfrentar a que la gran mayoría de nuestros diseños van a fallar. Entonces, hay que buscar una manera, una metodología que nos permita hacer esa remoción de material de manera segura, de manera que se pueda asegurar que el satélite va a sobrevivir. Entonces, bueno, la solución que se propone entonces es el diseño de un algoritmo de optimización topológica que sea multiobjetivo, que nos permita reducir la masa de la propia estructura del satélite, de modo que se puedan generar diseños que sean más baratos, más ligeros, más resistentes y que puedan cumplir múltiples propósitos de diseño. Entonces, lo que nosotros queremos hacer pues es ir de A, del satélite sin optimizar, a B, o de A a C. Y el proceso por el cual vamos a poder lograr ese objetivo pues va a ser el tema de esta presentación, ¿no? Entonces, para poder iniciar tenemos que hablar de la base que da pie a todo este trabajo, y pues la base es el método de los elementos finitos. Entonces, ¿de qué trata esto? Es algo bastante con lo que probablemente la gran mayoría de ustedes está quizás un poco familiarizado. Ahí está. Entonces, hay muchas aplicaciones para el método de elemento finito. Desde simulación estática, simulación de vibraciones, simulación de eventos dinámicos como podrían ser choques, y simulación de física combinada. Podemos intentar combinar, por ejemplo, estructuras con el viento, estructuras con agua, estructuras con una fuente de calor, un gran etcétera. Entonces, el método de los elementos finitos es sumamente útil para simular una gran cantidad de fenómenos mecánicos y físicos en general. Aquí tenemos lo que es una simulación, por ejemplo, de una lata que se está aplastando, ¿no? Este fenómeno de aplastamiento es un fenómeno que ocurre en un par de milisegundos y sin embargo lo podemos simular de manera fiel utilizando este método. ¿Quién podría estar interesado en hacer este tipo de simulaciones? Pues, por ejemplo, las cerveceras, ¿no? Les interesa poder apilar la mayor cantidad de masa que puedas transportar tú en un buque de carga, ¿no? Por ejemplo. Y hay otro ejemplo práctico, y esto es un compresor centrífugo. Estas cosas se utilizan sobre todo en motores de aviación, por ejemplo, en motores turbopan, turboprop, y usualmente en helicópteros. Esta es una simulación dinámica y lo que ustedes observan es que las deformaciones que se forman en el disco del compresor se van moviendo, ¿no? Se van moviendo en el tiempo. Es decir, existe un fenómeno de deformación dinámica. Y si por pura casualidad la fuerza o las fuerzas que están presentes en esta estructura llegan a coincidir con este ciclo natural, ocurre lo que se llama el fenómeno de resonancia mecánica y muy probablemente la estructura va a fallar, ¿no? Si llega a ese punto. Entonces, bueno, es de interés que nuestra metodología sea capaz de representar estos fenómenos dinámicos y que seamos capaces nosotros de mitigarlos. De manera muy, muy sencilla, el método de elemento finito es esto. Iniciamos con un problema cualquiera. Nosotros queremos, por ejemplo, en este problema muy sencillo, sostener un aire acondicionado, ¿no? Que usualmente es muy pesado. ¿Cómo lo sostenemos? Pues podemos proponer una estructura, en este caso, la estructura del lado derecho, ¿no? ¿Cómo la simulamos? Pues lo que hacemos es aplicarle unas condiciones de apoyo, o sea, está apoyada de su lado izquierdo, y aplicarle una condición de carga del lado derecho, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros determinar cuál va a ser el campo de deformaciones que se va a formar al interior de la estructura? Podemos hacerlo mediante el método de elemento finito. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente es discretizar el espacio de diseño en una geometría que sea regular, en este caso son pequeños triángulos, y resolver unas ecuaciones de equilibrio mecánico para ese espacio. Y pues bueno, finalmente podemos nosotros hacer esos gráficos de gradientes de esfuerzo y podemos decir nosotros entonces dónde es que van a ocurrir los mayores esfuerzos y aplicar un proceso de optimización. Entonces, pues esa es la base. Estas son pues las ecuaciones que rigen el método de elemento finito. No me voy a detener a checarlas, pero si les gustan explicar en la parte final de la presentación, me pueden preguntar. Y pues bueno, elemento finito es la base del proceso de optimización topológica estructural. ¿Qué es la optimización topológica estructural? Bueno, podemos optimizar un montón de áreas de la ciencia, ¿no? En cuanto a la mecánica estructural, podemos aplicar 3 técnicas de optimización. Optimización paramétrica, optimización de forma y optimización topológica. Cada una de estas técnicas va en un nivel de complejidad un poco más alto. La optimización paramétrica optimiza parámetros, o sea, una dimensión del problema. La optimización de forma optimiza las formas geométricas de lo que queremos optimizar. Y la optimización topológica busca optimizar la cantidad de cavidades que existen dentro del diseño. Es, en cierto caso, 2D o 3D. Nosotros vamos a trabajar con lo que es variable discreta. Y para que tengan una mayor idea de qué trata esto de la optimización topológica, les puse aquí un par de videos. Y pues bueno, esto es el pedal del acelerador de un auto.
y ustedes pueden ver que a partir de un diseño en verde, lo que se hace es optimizar la cantidad de material necesaria para soportar la carga. Y entonces podemos nosotros identificar en qué puntos o en qué regiones del espacio de diseño podemos nosotros remover material de manera segura. ¿A quién le interesa hacer este tipo de optimizaciones? A la gente de Fórmula 1, por ejemplo, que necesita remover la mayor cantidad posible de material de todo el auto para poder ir más rápido, ¿no? Entonces, pues sí, hay un interés en desarrollar este tipo de aplicaciones en muchas áreas de la ingeniería y pues obviamente el interés usualmente es económico. En la parte académica, pues se pueden hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este trabajo lo que hace es utilizar un algoritmo de optimización topológica estructural para encontrar cuál debería ser la forma óptima de un puente. Y lo único que lo restringe es, bueno, en la parte superior tiene que estar plana para que pasen los autos, en las partes laterales tienen que estar fijos porque ahí están los soportes, ¿no? Imagínense que queremos cruzar un cañón, pues esa sería la forma óptima de un puente. Si se fijan, pues el arco central es muy similar a lo que es un puente convencional, pero los soportes tienen una forma bastante peculiar, tienen una forma similar a la de los corales. Y pues bueno, eso es un resultado completamente natural. Se puede aplicar esto a la industria, por ejemplo, en el ejemplo que les puse a la derecha, es una pieza mecánica de alguna máquina y originalmente tenía la forma marcada en gris, ¿no? Con un proceso de optimización topológica estructural se puede llegar a la forma optimizada que utiliza una menor cantidad de material, pero que soporta las mismas cargas de manera segura. Entonces, esto es básicamente lo que estoy buscando hacer, ¿no? Y pues bueno, ya que les expliqué cómo se puede aplicar a la industria, esto también se puede aplicar en el tema aeroespacial. Y estos son un par de ejemplos. Son un par de ejemplos de aplicaciones en el área aeroespacial. Este es, por ejemplo, el soporte de una antena para un satélite. Entonces, este problema es multiobjetivo. La gente de comunicaciones necesita que su antena esté lo más alejada posible de las fuentes electromagnéticas dentro del satélite. Eso implica que hay que agregar un soporte para la antena. Pero agregar un soporte implica colocar más en el satélite y eso incrementa los costos. Entonces, queremos alejarla lo máximo posible del satélite, pero queremos mantener los costos suficientemente bajos como para poderlo lanzar. La solución es aplicar ese tipo de estrategias de optimización topológica estructural y el problema es multiobjetivo. En la parte de abajo tenemos, eso es un intercambiador de calor. Entonces, por uno de los lados entra fluido caliente, por el otro entra fluido frío y la idea pues es enfriar, ¿no? Ahora, no sé si ustedes alcancen a ver, pero el interior de este intercambiador de calor tiene unas paredes metálicas con una forma muy peculiar, tiene una forma como dendrítica. Esa forma se le da utilizando un algoritmo de optimización topológica que también es multiobjetivo. Lo que queremos es optimizar el flujo de calor, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar que esto sea manufacturable, ¿no? Hacer estas cosas es bastante complicado. Lo consideremos como lo consideremos, una CNC difícilmente puede hacer esos diseños. Entonces también, pues, entra un problema multiobjetivo ahí. Voy a volver a esto. Y pues bueno, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer. Vamos ahora a hablar entonces de lo que estoy implementando, ¿no? Entonces, para hacer esto les voy a explicar la manera más sencilla que hay de generar un algoritmo de optimización topológica. Este es básicamente el algoritmo, es un algoritmo iterativo que lo que hace es repetir esta serie de bloques una y otra vez hasta que se remueve la cantidad deseada de material. Y estos bloques son el solucionador de elemento finito, donde va la física involucrada, un análisis de sensibilidad, que lo que hace es evaluar nuestra función objetivo, un filtro de sensibilidad que lo que hace es suavizar los campos de sensibilidad y un método de selección que lo que hace es decidir a quién removemos del espacio de diseño y a quién dejamos. Entonces, ¿de qué trata cada uno de estos bloques? Primero, el bloque del solucionador de elementos finitos, pues básicamente es resolver una ecuación de equilibrio, Ku igual a F para el caso más sencillo. Y esto se puede hacer utilizando diferentes técnicas. Nosotros tenemos dos. Una de ellas es factorización de Cholesky. Es un algoritmo que es muy confiable, pero que tiene complejidad n cubo, donde n es el número de elementos en nuestro sistema. Y pues crece bastante rápido, ¿no? Tiene requerimientos de memoria bastante elevados y pues no es a veces la mejor opción. La otra alternativa es utilizar algoritmos iterativos como PSG. La idea de PSG pues es el preconjugate gradient. Y la idea pues es hacer un trade entre la exactitud de la solución y los recursos que tenemos para resolver el problema, ¿no? Entonces, la clave de PSG es definir un buen precondicionador. ¿Qué precondicionador podemos utilizar? En nuestro caso, un precondicionador de multimallas. Y esta cosa lo que hace es decirte, ¿sabes qué? No resuelvas el problema con la malla fina.
vas a tardar demasiado, vas a ocupar demasiados recursos. Mejor, define una serie de mallas cada vez más gruesas y resuelve el problema en la malla más gruesa. Después tu solución la puedes interpolar hacia los niveles superiores. Obviamente eso involucra que va a haber errores, entonces hay que hacer una especie de ciclo. Esta cosa resulta que es bastante más rápida y más eficiente que hacerlo con Cholesky directo. Por aquí están las ecuaciones, si gustan checarlas al final. El siguiente bloque pues es la parte del análisis de sensibilidad. Aquí hay que definir nuestra función objetivo. Y la idea básica es definir dos derivadas. Definir la derivada de J, que es nuestra función objetivo, y la derivada de las restricciones respecto de si removemos o agregamos elementos del espacio de diseño. ¿Cómo definir estas cosas? Pues es un problema de optimización. Se puede hacer con multiplicadores de Lagrange, se puede hacer con cómputo evolutivo, se puede hacer con redes neuronales, se puede hacer con prácticamente cualquier técnica de optimización que se les pueda ocurrir. En nuestro caso, pues bueno, una vez que haces el análisis de sensibilidad, te queda una función objetivo que puedes optimizar. Esta es la más sencilla de todas. No me voy a detener aquí, después vamos a checar la completa. Y pues bueno, seguimos. El filtro de sensibilidad, pues lo único que hace es agarrar tus campos de sensibilidad que en principio son discretos y que se ven bastante mal, y suavizarlos para poder obtener nosotros el segundo campo de sensibilidad, que ya podemos nosotros decir más o menos dónde podemos quitar material. Al final tenemos el método de selección, y aquí es donde se ponen interesantes las cosas. Tengo dos métodos de selección. Uno es criterio óptimo, esa cosa es determinista. Eso significa que se va a ir a mínimos locales, pero es muy rápido. Y tengo otro método de selección que es un algoritmo genético. Entonces, vamos a hacer ahí un paréntesis para hablar del algoritmo genético. No les voy a explicar qué es un algoritmo genético, pero lo que sí les voy a decir es que todos los intentos que ha habido por resolver los problemas de optimización topológica en esta área, va bastante mal. Por lo menos hasta los trabajos del 2008. Y pues bueno, resulta que este problema en principio lo quisieron resolver por allá en los 90. Agela lo quiso resolver usando barras nada más, usando un algoritmo completamente analítico, y pues le va bastante mal. A principios de los 2000 se les ocurrió, bueno, vamos a hacer este algoritmo utilizando el método de elemento finito. Las cosas empiezan a mejorar. Un problema grave que encuentran estos investigadores es que la manera estándar de ejecutar un algoritmo genético para este problema no funciona. ¿Cuál es el tema? Si nosotros nos regresamos a este diagrama, ellos lo que hacen es colocar el algoritmo genético afuera de esta rutina. Entonces, ellos crean, no lo sé, 10,000 instancias con este proceso. Y todas las 10,000 instancias van a ir evolucionando, como lo hace un algoritmo genético estándar. Y ellos esperan que de esas 10,000 instancias, alguna eventualmente converja hacia un óptimo. El problema es el costo computacional. No lo puedes hacer muchas veces, entonces no puedes hacer experimentos, no avanza esto. Los mejores resultados que llegaron a obtener son los que les pongo en las gráficas. Y pues les va bastante mal. Entonces, allá por 2008, se les ocurrió una idea. Vamos a modificar el algoritmo genético estándar y en lugar de colocarlo al exterior de nuestro proceso de optimización, coloquémoslo al interior, en la parte de selección. Entonces, el algoritmo genético ahora va a trabajar no con toda la estructura, sino con los elementos individuales. Ahora, cada elemento del espacio de diseño va a ser un individuo del algoritmo genético. Lo que evolucionamos ahora es un solo diseño. Y con eso pues, se puede obtener el resultado en verde, que es ya mucho más cercano a lo que teníamos en una solución determinista. Entonces tenemos estos dos algoritmos. Les puedo explicar rápidamente cómo se implementó este algoritmo genético, y pues la codificación es binaria. Lo que estamos intentando codificar es la existencia de los elementos en el espacio de diseño. Un genotipo lleno de 1 significa que el elemento existe en el espacio de diseño, y lleno de 0 significa que lo vamos a remover. Ahora, para simplificar las cosas, tomamos la información que viene del método de elemento finito y del análisis de sensibilidad, y utilizamos estas cantidades para fijar un ranking, y con eso podemos nosotros dividir a todos los elementos en familias. Las familias eficientes, la clase media y la clase baja. Ahora, nuestros parámetros de cruza y de mutación no van a ser estáticos, van a ser dinámicos para poder controlar lo que es la explotación y la exploración del algoritmo. Y pues van a seguir una función de progreso, la PRGI. Luego, pues vamos a hacer el crossover. El crossover es el clásico, 1 punto, 2 puntos, uniforme, el que quieras. La idea principal es que los padres se van a seleccionar, o bueno, van a tener una mayor probabilidad de combinarse con gente de su misma clase. O sea, la gente de la clase media se combina con la clase media, y esto se hace con ruleta. Entonces, tenemos mayor probabilidad de combinarnos con la misma clase, pero sí se puede combinar con nuestras clases, con una probabilidad más baja. Luego, la mutación es selectiva.
La clase alta solamente muta hacia arriba, la clase baja muta solamente hacia abajo y la clase media aleatoria. Entonces, bueno, al final, lo que hacemos para seleccionar a los individuos es sumar, sumar el número de bits en su cadena genética. Si su cadena es toda cero, lo eliminamos del espacio de diseño. Y si su cadena tiene por lo menos 50% de unos, lo agregamos al espacio de diseño, o ya si ya estaba existente, pues se queda. Entonces, esta estrategia te permite quitar elementos del espacio de diseño, pero también agregarlos, para que pues, el proceso sea dinámico. Pues bueno, esto se puede implementar. Pequeño problema, el número de parámetros. Le agregamos un montón de parámetros al problema y hay que calibrarlos todos. ¿Cómo los calibramos? Pues la idea que se propuso fue una calificación combinada, donde lo que se hace es sumar varias medidas estadísticas, lo que es el success rate, el mean best fitness, cuántas iteraciones le toma al algoritmo converger y cuál es la desviación estándar de la función objetivo. Todo eso lo obtenemos para un batch, lo sumamos y pues el que nos dé la combinación, la calificación combinada más alta, pues es la mejor configuración. Entonces lo que hacemos pues es agarrar una configuración estática y empezar a variar solamente uno de los parámetros a la vez. Entonces, poco a poco podemos ir encontrando cuáles son las combinaciones que mejor le dan solución a este problema. Pequeño detalle, pues esto cuesta bastante tiempo de cómputo para encontrarlo, ¿no? Entonces, algo que se puede hacer, por ejemplo, pues es encontrar una manera ágil de calcular estos parámetros, porque además van cambiando de problema a problema. Bueno, ya tenemos todos los bloques básicos con los que se construye el problema. Vamos a resolver ahora problemas de un solo objetivo. Y pues lo vamos a hacer con ambos métodos, ¿no? Con el determinista, que es SBESO, y con el semiestocástico, el algoritmo genético, que es YESBESO. Ese es el problema más sencillo que se les va a poder presentar, que es básicamente una lámina de metal en 2 dimensiones, que de su lado izquierdo está empotrada y del lado derecho tiene una carga puntual. Queremos remover 50% del material del espacio de diseño. Aplicamos ambos algoritmos y lo que nos va a resultar va a ser lo que sigue. Pero antes de eso, ustedes pueden ver en esta tabla que algo que es un parámetro que debemos de definir es la fineza de la malla. Nosotros podemos definir casos donde hay cada vez más y más y más elementos. Ustedes pueden ver en el caso 8 que hay 16 millones de elementos y en el caso 9, 65 millones de elementos finitos. O sea, ese espacio se divide en 65 millones de elementos. Eso hay que resolver. Si nosotros resolvemos ese problemita, vamos a ver que a partir de cierta finura de la malla, la geometría deja de cambiar, ¿no? Como que converge a una solución. ¿Quiere decir eso que la solución es la mejor solución que vamos a encontrar? Pues probablemente no estamos de acuerdo. Pero bueno, entonces, después de cierto punto ya solamente los detalles se van refinando, ¿no? ¿Cómo se ven los tiempos de ejecución para este problema? Pues tenemos esta gráfica y lo que podemos observar en esos 4 puntos, pues es la solución utilizando factorización de Cholesky, cuesta bastante. Y este caso, el caso 8, es para 8 millones de elementos finitos y el caso 9 es para 32 millones de elementos finitos. Esta línea azul es utilizando nuestro precondicionador de multimallas. Esa cosa tiene complejidad ON, entonces se supone que debería de ser lineal. Y pues bueno, sí, se reduce bastante y se puede resolver el problema con 32 millones de elementos finitos en poco menos de hora y media. Ahí están los consumos de memoria RAM. Para el caso 9, multimallas ocupa casi 100 GB de memoria RAM, bastante, pero la idea de este algoritmo pues era llevar al límite la computadora donde estábamos trabajando. Entonces, bueno, regresamos a estas soluciones. ¿Son óptimas? ¿Quién sabe, no? Si nosotros modificamos la manera en la que está aplicada la carga, originalmente nos decían aplícala en un solo punto, en un solo nodo, pero genera estas distribuciones de sensibilidad que no le permiten al algoritmo mucha libertad. Entonces, si la carga la distribuyes en una serie de nodos formando un pequeño círculo, entonces nuestro campo de sensibilidad cambia, se ve mucho mejor y al algoritmo le cuesta mucho menos trabajo decidir. Y ahora las estructuras óptimas cambian, ¿no? La azul es la solución determinista y la negra es la solución con el algoritmo genético. Son diferentes. ¿Cuál es mejor? Pues hay que medir nuestros valores de función objetivo. Y resulta que esta solución, la 4, tiene el valor de función objetivo más bajo. Entonces, podríamos pensar que el algoritmo genético está efectivamente sacando al algoritmo determinista de un mínimo local. Resultados se repiten si resolvemos ahora un problema con múltiples cargas. Aquí pareciera que es una misma solución. La izquierda siempre es la determinista y la derecha es la genética. Pero si vemos los valores de función objetivo, el genético siempre tiene un valor de función objetivo ligeramente más bajo.
Esto se repite para un problema de optimización de la frecuencia natural. Aquí la solución de la derecha es la genética y tiene una distribución de material diferente. Y de otra vez, nuestra función objetivo es ligeramente más baja. Y esto lo podemos hacer para un problema de optimización armónica. Y lo mismo, la solución determinista es diferente que la no determinista. Bueno, ya aprendimos a resolver este problema para single objective, ¿no? Para un solo objetivo. Ahora vamos a hacerlo multiobjetivo. Y vamos a aplicarlo ya directamente a lo que es el problema de optimización de la estructura de un satélite pequeño. Primero, pues hay que modelar el problema. Entonces, ¿cómo se lanza un satélite pequeño? Usualmente se colocan de esta manera. Esto es la fotografía de un fairing, es el cono, el cohete. Adentro van los satélites. Usualmente el del centro es el satélite más grande y pues es el que paga el viaje. Y todos los demás van abajo, como en rideshare se llama, viaje compartido. Usualmente se colocan los satélites de manera horizontal. Aquí se ve a detalle cómo se colocan los dispensadores y pues eso lo que va a hacer es definirnos nuestro marco coordenado, ¿no? Tenemos que atenernos a que el diseño de estos satélites pequeños está normado en la ISO 17770 y pues esto nos define el espacio de diseño, solo podemos tocar las paredes. Ahora, hay que considerar las cargas que se presentan durante el lanzamiento. Son un montón de cargas las que se presentan, pero mayormente tenemos vibraciones, que es lo que nos interesa optimizar, ¿no? Optimizar considerando que va a existir esta vibración y pues que puede destruir nuestro diseño si no está bien optimizado. Entonces, bueno, la consideración de las cargas es un montón, pero lo dejo por si a alguien le interesa. Las cargas se calculan a partir del manual de lanzamiento del Ariane 5, que es el cohete europeo, con el que usualmente se lanzan los satélites más grandes. Ahorita ya avanzó al Ariane 6. Y pues bueno, estas cargas que son laterales y longitudinales se pueden utilizar para dibujar lo que es un envolvente de carga. Esto nos dice, o lo vamos a utilizar para definir los casos críticos. Podemos nosotros utilizar los datos del manual, que es el envolvente azul, aplicarle nosotros un factor de seguridad, que es la envolvente roja, y tomar este valor máximo para dibujar una envolvente negra, la envolvente simétrica. Entonces, este caso de carga, el negro, incluye a todos los demás casos de carga, ¿no? Y nos permite definir unos casos críticos. Con eso, pues, podemos definir cuáles van a ser los escenarios de carga, y pues, bueno, definimos que nuestro material va a ser un aluminio 7075, es un aluminio aeroespacial. Y pues bueno, tenemos nosotros que pensar cómo vamos a distribuir la carga. Las cargas son de aceleración, una carga de cuerpo. Entonces lo que se nos ocurrió es, bueno, vamos a utilizar una función de densidad multivariada, una gaussiana en 2D, y pues eso debería ser suficiente para distribuir la carga en todos los elementos finitos del problema, que son discretos. Bueno, eso nos da la magnitud. Ahora hay que considerar las direcciones. Las vibraciones ocurren en todas las direcciones. Entonces hay que considerar, por lo menos para este caso en 2 dimensiones, 4 combinaciones de carga. Para los dos problemas, que son la cara cuadrada y la cara rectangular. Esto es para un CubeSat 2 unidades. Otro problema, pues, es la consideración de la frecuencia. El rango de frecuencia que queremos optimizar es de 0 a 2000 Hz. Y pues nuestros cálculos son discretos. Entonces tenemos que subdividir ese espacio en pequeñas regiones y hacer nuestra evaluación en todos esos puntos. ¿Cuál es la subdivisión adecuada? Ustedes pueden pensar, bueno, pues cada hertz, ¿no? Bueno, si lo hacemos cada hertz, el tiempo de cálculo anda por acá arriba, y eso está en días, entonces nos tomaría varios miles de días acabar la ejecución. Al final, pues nos tuvimos que decantar por hacer una separación cada 50 hertz, y con esa separación podemos completar los 140 experimentos que les voy a mostrar en 5 días. Bueno, ya tenemos todas las piezas del pozo. Bueno, este es el algoritmo que se implementó. Básicamente es la misma rutina que les presenté al inicio, pero pues adaptada al problema. Tiene los mismos bloques, resuelve exactamente lo mismo que ya les presenté, solamente lo hace más complicado. Una de las diferencias que tiene es que ahora esa rutina de optimización la vamos a meter en otro algoritmo que va a ser un orquestador. Esa cosa lo que hace es dividir, o más bien mandar ejecuciones a diferentes computadoras, eso en un clúster, y pues que cada una resuelva con una diferente semilla pseudo-aleatoria. Así podemos obtener una muestra estadística de todo este relajo. ¿Por qué hay necesidad de separarlo en un clúster? Porque aquí les puse las constantes. Este ciclo va a pasar por este módulo de elemento finito 16,000 veces para un experimento. Entonces, si esta cosa se tarda un segundo, pues se va a tardar 16,000 segundos todo tu experimento y eso son como 5 horas de cálculo. Entonces, el primer problema que te encuentras aquí es el costo computacional. Esto se puede paralelizar, de hecho lo tengo paralelizado y se puede hacer bastante más rápido, pero pues bueno, ahí está el detalle, ¿no?
Y pues bueno, este problema hay que resolverlo para el criterio óptimo, que es la solución determinista, y para el algoritmo genético. Y pues hay que hacerlo para diferentes casos de carga. Pues bueno, vamos a tener que evaluar la función objetivo, que ahora es multiobjetivo. La función está escalarizada. Eso significa que vamos a combinar los dos objetivos, que son CS y CD. CS pues es la componente estática de la flexibilidad y CS es la componente dinámica de la flexibilidad. ¿Cómo se ven las derivadas respecto de si removemos o agregamos material? Están aquí. Estas dos son para la componente estática y estas dos son para la componente dinámica. La diferencia entre ellas es la consideración de la frecuencia. Cuando consideramos la frecuencia, hay que considerar la masa y los efectos de inercia. Entonces, bueno, así se ve el problema. Por aquí están las restricciones. Estamos restringidos a que nuestros elementos solo pueden adquirir dos valores, ya sea 1 o x min. Nuestros pesos tienen que sumar 1. Nuestro volumen está prescrito. Nuestras funciones objetivo realmente son muy sencillas. Es FTU y FTU, pero considerando frecuencia y solamente el módulo. Y pues estamos sujetos a resolver esta ecuación de equilibrio, ¿no? Que es la ecuación de equilibrio dinámico. Afortunadamente nuestras matrices K y M son simétricas y pues lo redujimos a un problema de esfuerzo plano para hacerlo lo más sencillo posible. Con eso, pues ya podemos nosotros tener las soluciones al problema, ¿no? Entonces, estas son las soluciones para la cara cuadrada. El escenario de carga es el escenario simétrico y lo que ustedes están viendo es de arriba a abajo le permitimos retener cada vez más material y de izquierda a derecha hacemos un cambio en los pesos de la función de escalarización. Entonces, pues bueno, tenemos bastantes soluciones en este caso, pero en el caso asimétrico no hay tantas soluciones convergentes. Como la carga es asimétrica, el material tiende a acumularse en una dirección. Entonces le cuesta mucho converger al algoritmo. Para la carga rectangular, ahora es el contrario. La carga se va en la dirección perpendicular y en el caso asimétrico de la cara rectangular es donde obtenemos más soluciones. Entonces, pues como buenos ingenieros hay que seleccionar. Entonces seleccionamos este conjunto de las soluciones que son las deterministas. Cada vez le permitimos que retenga más material y pues podemos obtener diferentes opciones de diseño. Es como se ve más o menos la función objetivo y se puede resolver con el algoritmo genético. Las soluciones son diferentes. ¿Son mejores? ¿Son peores? Buena pregunta. Bueno, entonces ya tenemos las soluciones deterministas, las soluciones del algoritmo genético. Así más o menos se ve su función objetivo, la combinación, y nos interesa saber qué pasa con los esfuerzos. Entonces, el lado izquierdo es la solución de la cara cuadrada y el lado derecho es la solución de la cara rectangular. Y lo que se esperaría es que conforme nos acercamos a punto 3, que es la mínima cantidad de material, los esfuerzos suben, y sí, pues sí suben. Como consecuencia, el factor de seguridad baja, o sea, cada vez está más cercano de fallar, y pues eso se repite en los dos problemas. Hay por aquí unos picos raros, esos son del algoritmo genético que no siempre... la solución que nos da el algoritmo genético no necesariamente tiene un buen rendimiento mecánico. Entonces, ahí hay un tema de que simplificamos demasiado el problema. Seleccionamos las mejores soluciones, pues son estas. La de la izquierda es la determinista, la de la derecha es con el genético, y esas tablas lo que nos dicen es cómo se comportan los esfuerzos. Entonces, esta solución es como el máximo, es si le pides que remueva más material, debajo del 30%, la estructura se rompe, ¿no? Es como lo más que soporta el algoritmo. Pudiéramos nosotros ofrecer esta como la solución óptima, pero para un ingeniero, para alguien que va a mandar esto al espacio, pues no le sirve, se va a romper. Entonces tenemos que darle una solución más segura. Esta es una solución más conservativa, solamente 50% del material del espacio de diseño. Ambas soluciones son factibles, pero si nos ponemos a checar cómo le va en los esfuerzos mecánicos, pues la solución determinista tiene esfuerzos más altos, ¿no? Entonces, pues sí, podemos analizar qué está pasando en la sesión de preguntas, si ustedes gustan, y pues así es como se ve la respuesta mecánica en frecuencia. Eso es lo que estamos optimizando y pues es lo que se observa al final, ¿no? Bueno, no sé cómo les piden a ustedes que sean las presentaciones de seminario, pero a nosotros nos piden que les hablemos un poquito acerca de lo que se produjo durante la tesis. Respecto al impacto social de esta cosa, pues estas estructuras se pueden fabricar. Entonces las fabricamos para un chipset de 2 unidades. Esto es material MDF con corte láser y es algo que no estaba realmente dentro de la tesis, simplemente es algo que salió, ¿no? ¿Por qué salió? Pues porque los chicos, sobre todo de licenciatura, quieren hacer cositas con satélites y pues hay que darles una plataforma para que trabajen, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, yo te doy la plataforma,
tú diseña el subsistema que va dentro de ese satélite pequeño y podemos hacer un trabajo conjunto. Entonces, esto se llevó a la ESCOM, es la Escuela Superior de Cómputo del IPN, en Ciudad de México, y ellos lo que querían era probar una carga útil que lo que hiciera es tomar fotografías de Iztaccíhuatl, de la nieve en Iztaccíhuatl. Entonces, nos dijeron, bueno, necesitamos subir esto a un dron, ¿cómo lo hacemos? Ya les ayudamos proveyéndole lo que es la estructura, se les hizo el diseño del adaptador para el dron, esta se subió pues a un dron, a un Mavic, y pues esto lo llevaron a Iztaccíhuatl para tomar fotografías. Entonces pues ya se puede hacer un trabajo conjunto, tal vez no el más serio, pero es un trabajo de licenciatura. Eso también se utilizó como base para hacer una tesis en UPITA, que es una mesa de vibración senoidal. La idea es que lo que hace la máquina es poner a vibrar el satélite, aunque sea un dummy, y ponerlo a vibrar a una frecuencia muy específica. Esto tratando de replicar lo que es el ambiente de vibración que se vive en un lanzamiento espacial. Entonces, este trabajo también es de licenciatura. Si ustedes me permiten, puedo mostrarles un pequeño video. A ver si lo reproduce. Y a ver si lo alcanza. Y a ver si podemos quitar el audio. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí es que lo que hace esta máquina es básicamente mover el satélite arriba y abajo. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Es hacer que ese movimiento tenga una forma senoidal, una frecuencia específica. Si tú puedes entonces controlar esa frecuencia, puedes replicar el proceso de lanzamiento. Resulta que las vibraciones que se presentan durante el lanzamiento siguen un perfil senoidal. Entonces la idea es replicar una máquina de este estilo. Ustedes pueden ver que el desplazamiento realmente es muy pequeño. Es un desplazamiento apenas de 2 milímetros. Sin embargo, pues es un primer trabajo, una primera aproximación a lo que es pues el diseño de un shaker. Esta máquina la llevamos pidiendo 5 años en el IPN y nunca nos la han querido comprar. Entonces, de plano dijimos, bueno, pues mejor hay que hacerlo, aunque nos cueste tiempo y conocimiento y a ver si funciona. Pues ahí está. Entonces, pues bueno, eso es respecto a los productos, bueno, al impacto social que pudiera tener esto. Respecto al impacto académico, se hicieron varias publicaciones, pero de todas, probablemente la más relevante es esta. Se hizo un review que es Ontology Optimization Method, an Additive Manufacture for Satellite Destructors, y es un review. Y pues aquí lo que se hizo fue buscar trabajos en la academia y en la industria que utilizaran métodos de optimización topológica y que pues hayan reportado alguna clase de resultado, ¿no? Este paper pues se financió mediante el antiguo CONACYT y pues si gustan checarlo, pueden contactarme o pueden checarlo directamente en la escuela. Pues bueno, ya no me queda nada más que agradecerles tanto a la CECITI como al IPN, así como al CICESE y a ustedes por acudir el día de hoy a escuchar esta plática. Me gustaría bastante escuchar sus comentarios, puesto que son un público especializado. Y pues bueno, ya no me queda nada más que cerrar. Y pues, ya sería todo. Muy bien, pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor. A mí me gustaría saber, pues, esto realmente está muy. Tiene mucho que ver tanto el área de ingeniería como el área de ciencias computacionales. ¿Hay alguna parte de la pipeline de este proyecto en la que sea meramente ingeniería y meramente ciencias computacionales? ¿O piensas tú que toda la pipeline está mezclada? Pues, no, como la aplicación, pues sí, ingeniería. Realmente el peso va más hacia tratar de hacer que esto sea manufacturado. Tú puedes poner un máster, ¿no? Es decir, hasta aquí es computación, le entrego el resultado y a ver cómo lo voy a hacer. Eso es usualmente lo que se hace, mucho lo que encontramos en el review, que la gran mayoría de los trabajos que hay disponibles lo que hacen es optimizar la función objetiva, dar una serie de soluciones. ¿Qué rendimiento mecánico tengan esas soluciones? No es relevante para el micro, por favor. Perdón. Sí, usualmente te entregan la serie de soluciones y pues ya.
Si va a sobrevivir o no va a sobrevivir ya es cuestión de el ingeniero que lo va a fabricar. Y ese es otro problema. No estamos considerando aquí, por ejemplo, cómo se va a fabricar. Entonces, las restricciones de la fabricación no están incluidas en el problema de optimización. Y eso, pues, es un problema, porque si quieres imprimir esto en una sinterizadora de metal, por ejemplo, ¿cómo aseguras que las capas van a apilarse correctamente, que no vas a ocupar soportes que no están considerados o otros fenómenos que quizás no estás considerando, ¿no? Entonces, si tuvieras que poner un tope, sería hasta la solución de la función objetivo, probablemente. ¿Sí respondes a pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas de esta optimización topológica, ¿toman en cuenta la complejidad del proceso de generar la pieza, de imprimirla, construirla? Porque digo, puede ser que una solución sea óptima, pero por las pruebas que tiene es difícil de fabricar, no sé. Sí. Es parte de lo que le comentaba a Marla. Depende mucho de qué tan lejos quieras llevar la aplicación. Sí se pueden considerar las restricciones de fabricación. Hay varios trabajos que consideran, por ejemplo, si va a ser por fundición, pues hay que agregarle ciertas restricciones que debe de respetar el optimizador. Si vas a hacerlo mediante maquinado, hay que respetar que la CNC pues solamente puede hacer ciertos cortes en ciertas direcciones. Eso lo tiene que respetar la máquina. Si lo vas a hacer con impresión 3D, tienes que considerar que no puede haber voladizos, o que si los hay, pues están considerados dentro del diseño. Todo eso se le puede imponer como restricciones adicionales al problema de optimización. Entonces, sí puedes agregarlas y las tienes que agregar al problema de optimización cuando así lo consideres, ¿no? En este problema no las consideramos, principalmente porque la intención original no era manufacturarlos, era simplemente llegar a una solución válida. Como al final se llegó a soluciones y pues eran relativamente fáciles de manufacturar, se manufacturaron, pero no estaba considerado originalmente. Entonces no es así como un requisito universal de ese tipo de trabajos. O sea, tú puedes incluirlo, puedes no incluirlo y dejarlo para otras personas que lo vayan a evaluar. Sí, vamos, si tú no incluyes la restricción, vas a obtener un mayor número de soluciones válidas, ¿no? Y esas van a incluir las soluciones que no son manufacturables. Entonces, estarías invirtiendo tal vez más, más potencia de cómputo en obtener soluciones que no vas a usar. Entonces, pues, ya depende mucho de lo que se busque. Si es para una aplicación ya industrial, pues sí sería bueno incluir las restricciones. Si es nada más un estudio para ver qué sale, pues no las incluyes, porque cada que agregas restricciones complicas más el problema. Debería de haber como una base de contacto entre entonces la ciencia y la industria, para que la industria te diga, mira, yo manejo estas máquinas, tienen estas restricciones, yo te paso esos datos y ya tú con ellos modelas, porque si no tienes acceso a esta información, no puedes como que asumir qué tipo de complejidad tiene esa máquina que ellos manejan para imprimir las piezas. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mi tesis entra un poquito en esta parte, ¿no? En que yo buscaba, o sea, en principio en esta tesis yo no buscaba hacer optimización, yo buscaba encontrar soluciones optimizadas y ver de qué manera las podía yo implementar, probar, lanzar. Pero pues resulta que no hay trabajos completos que estén haciendo estas optimizaciones ya dirigidas a trabajos de satélites. No hay, por lo menos, estudios públicos. Hay muchos trabajos, pero son industriales y están protegidos por secreto industrial. Entonces, pues sí, entró en esa parte. De hecho, por eso es el review que hicimos, porque estaba intentando encontrar trabajos completos, públicos, que te sirvieran para cubrir ese hueco. Quizá que pregunte para la gente, digo, Sí. Una última cosa que te quería preguntar. Cuando tú estabas diseñando ahí esos modelos que nos mostraste al final, eran como parte de un trabajo que dijiste de otros chavos, como un trabajo que ellos te pidieron como esos modelos, esos diseños. Ahí, ¿cómo entra, por ejemplo, toda esa parte de los derechos de autor? Cuando tú diseñas una solución así optimizada, una tecnología, ¿tú la tienes que patentar
o cualquier persona puede decir, ah, mira, en este paper tenemos esta estructura, pues yo la voy a copiar y la voy a... Bueno, son dos cosas distintas. Primero, de la parte de las colaboraciones, nosotros en OPITA tenemos un laboratorio que es el laboratorio transdisciplinario, y la idea de este laboratorio pues es invitar a los chicos de licenciatura, sobre todo de licenciatura, del IPN y en general de cualquier institución educativa, que trabajen con nosotros en lo que es desarrollo de tecnología satelital, de todas las áreas, ¿no? De estructuras, de control, de electrónica, de comunicaciones, de todo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con un satélite. Los vamos invitando y pues se les ofrecen distintos proyectos, ¿no? Entonces, uno de ellos era desarrollar una carga útil satelital, que fue con los chicos de la Escuela Superior de Cómputo. Entonces, ellos desarrollaron la carga útil satelital, nosotros les dimos la estructura y el dron, y pues ya se puede hacer un trabajo conjunto. Respecto a de quién es el trabajo, pues como son tesis del Instituto Politécnico Nacional, son públicas. Entonces, no tienen como tal derechos de autor más allá de lo que diga la propia institución. Entonces, pues bueno, hemos buscado patentar algunos trabajos, pero es bastante complicado y es costoso. Entonces, a final de cuentas no tiene mucho sentido porque muchos de los trabajos se quedan en cuestiones educativas. A lo mejor, por ejemplo, este tema de la carga útil se puede llevar más lejos. De hecho, se pretende que se lleve a un siguiente nivel. Pero pues eso es caro, toma bastante tiempo y pues muy probablemente eso sí se llegue a patentar. Entonces, pues bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Al principio mostró ejemplos de diferentes materiales, por ejemplo estaba la lata de aluminio y la otra, no sé qué material era lo de la avión. Muy probablemente Cinconel. Lo que mi duda es saber si este modelo que utiliza el material considera las propiedades de los materiales diferentes o se enfocaron en trabajar solo. En principio, este trabajo, mi parte del trabajo por lo menos, es enfocado a un solo material, que es aluminio 7075, pero el solver está hecho de manera tan genérica que le puedes poner cualquier material siempre y cuando puedas tú definir sus propiedades mecánicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias por tu plática. Quiero preguntar, cuando haces, bueno, nos en los slides en donde pones como área de seguridad que era como un cuadrado. Sí. ¿Hay alguna, digo, solo como por el slide que está ahí, hay, pues sí, como bastante espacio entre la área de seguridad roja y la negra? Sí. Y si no hay como otras estrategias que tal vez pues estén como más acotadas a la zona de seguridad roja, pues quiero como así de manera ingenua pensar que ese espacio que tienes de área de seguridad pues requiere como espacio de búsqueda o cómputo o cosas que tal vez puedas como así como acotar un poco más a la zona de seguridad roja. Pudiera ser. El detalle con las vibraciones es que realmente no sabes qué magnitud van a tener. El tema de las vibraciones es un poquito difícil de explicar o de sentir, siquiera. Pero cuando se presenta vibración, cualquiera que sea el fenómeno mecánico, se presenta en prácticamente cualquier dirección en la que se haya excitado el sistema y con prácticamente cualquier frecuencia. Entonces es muy difícil de antemano saber exactamente en dónde se va a presentar la carga durante el lanzamiento. Lo que tienes que hacer es definir cuáles van a ser los casos críticos. Y pues si consideras los casos críticos, te aseguras de que de alguna u otra manera estés considerando todo lo que pudiera pasar. De hecho, muy probablemente este factor de seguridad de 2 no sea suficiente. Y a una industria, bueno, alguien que vaya a construir un satélite te diga, no, yo quiero 5. 5 veces lo mínimo. Porque ¿cuánto dinero vas a gastar en fabricar uno de estos? Vas a gastar bastantes miles de dólares y si falla porque la estructura se rompió en vuelo, pues te quedas sin nada. O sea, si el satélite se pierde antes de desplegarse, no hay misión. Es dinero perdido. Entonces no hay espacio para riesgo. Entonces, sí, es mejor invertir un poco más de tiempo de cómputo, un poco más de recursos, con tal de que la solución te asegure que va a sobrevivir. Bien. Sí, gracias por tu pregunta. Voy a proceder a
parte la constancia digital, porque lo vamos a dar por correo, mucho más la voy a leer. Dice, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a maestro Arturo Benjamín Hurtado Pérez por impartir los seminarios Structural Technology and Use of STEM y the Framework of Aerospace Structural Design. Y viene aquí la firma del doctor. Muchas gracias.